Muy buenas tardes, mi nombre es Jason Reinaldo Álvarez Gómez, soy estudiante de la especialización en Derecho Administrativo en Asturias Corporación Universitaria y a continuación les presento los hallazgos y estrategias claves del proyecto de aplicación del curso de gestión de riesgos en proyectos, materia electiva que estamos cursando y se basa en el análisis realizado durante toda la asignatura. El tema central es la gestión de riesgos del proyecto de construcción de la constructora Soriano, empresa líder en Armenia, Quintillo, que actualmente construye un centro comercial de 85.000 metros cuadrados. Esto está ubicado en la avenida 19 Norte, el enfoque está abordado desde una forma ágil en gestión de riesgos. A lo largo de este video presentaremos el sprint planning, el análisis y la mitigación de riesgos, los mecanismos de monitoreo y control y la retrospectiva del sprint y las lecciones aprendidas. Como la planificación del sprint, eh, tendremos en cuenta que el sprint actual es el equipo de gestión de riesgos priorizado desde 5 riesgos críticos del proyecto, los cuales han sido seleccionados por su combinación de alta probabilidad de ocurrencia y el alto impacto sobre el cronograma y el presupuesto y la continuidad operativa de la obra. Estos riesgos seleccionados están catalogados de la siguiente manera. Primero, la alta accidentalidad del personal de obra. Este ya se ha materializado con incidentes reportados en los primeros 6 meses. Es importante tenerlo en cuenta. Segundo, los retrasos en la cadena de suministros. Estos retrasos son de materiales críticos como cemento, varillas y paneles prefabricados. Sin ellos, pues, se para la obra. Tercero, el incremento de costos por variación de la tasa de cambio, TRMD, que están afectando los materiales y equipos importados. Cuarto, la escala de protestas comunitarias con riesgo de judicialización mediante las acciones populares. Un quinto, que son los paros de transportistas, un riesgo recurrente en el contexto nacional colombiano a través de los paros que en ocasiones se dan por camioneros y todos los que tienen que ver con el transporte por carretera. Los objetivos específicos de mitigación del sprint se establecieron así: reducir la tasa de accidentalidad en 80% en 6 meses, alcanzar un índice de cumplimiento de proveedores superiores al 85%, mantener la desviación presupuestal dentro de un margen del 5% y reducir el índice de percepción comunitaria negativo a cero, de ser posible sin quejas o formales en el tiempo del proyecto. Como herramientas ágiles se utilizaron los tableros Kanban de riesgos para visualizar el estado de cada riesgo en tiempo real y reuniones diarias de seguimiento de obra, un risk register actualizado semanalmente y el sistema de alerta temprana vinculado a los KPIs o KPIs definidos. Como análisis y mitigación de estos 5 riesgos se realizaron pues en 2 niveles. A nivel cualitativo se clasificaron por probabilidad de impacto eh, ubicados en las zonas críticas de la accidentalidad, los retrasos de proveedores y las protestas comunitarias, y en la zona alta la variación del TRMD y los paros de transportistas. A nivel cuantitativo se calcularon el valor de la espera de cada riesgo. Los 3 críticos concentran el 87% de la pérdida esperada total de proyecto, estimados en aproximadamente 2.094 millones de pesos colombianos, lo que justifica la concentración de recursos en las contingencias de esos 3 frentes. En cuanto a la estrategia de mitigación para la accidentalidad, se implementó los sistemas de SG, SST, que son los correspondientes a la protección del trabajador conforme a la resolución 0312 del 2019, a través de auditoría diaria, rotación de turnos, dotación de complementación, dotación complementada a través de los EPP, elementos de protección personal. Para los retrasos de proveedores se diversificó la cartera de proveedores con 2 alternativas homologadas con material crítico y se concluyeron inventarios de seguridad de 15 días. Para la variación del TRMD se evaluó la contratación de instrumentos de cobertura con cambiaria y se constituyó una reserva de contingencia del 10% del presupuesto de importaciones.
Un ejemplo clave de la mitigación implementada fue el plan de relacionamiento con el comunitario. Como la comunidad es un factor de riesgo alto que puede tomar acciones de hecho y acciones populares que pueden detener definitivamente la obra, pues la apertura de un canal de quejas con respuestas garantizadas en 48 horas y la realización de reuniones periódicas con la Junta de Acción Comunal y los líderes comunales, lo que permitirá desactivar dos situaciones de escala antes de que derivaran en quejas y pues se iniciaran procesos ante las autoridades locales y judiciales. Estas dos situaciones son la detención o la intervención por parte de las autoridades. Detención por parte de la comunidad y la intervención por parte de las autoridades. Como monitoreo y control continuo durante el sprint, el equipo utilizó tres mecanismos principales. El primero fue el tablero Kanban de riesgos, con 4 columnas. Estos son el riesgo identificado, el tratamiento mitigado y cerrado. Ese tablero era visible para todo el equipo de la obra y se actualizaba diariamente en las reuniones de seguimiento matutinas, que seguían el formato de Daily Stand-Up. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a responder los interrogantes que se tienen respecto de los riesgos de qué se hizo ayer en la gestión de riesgos, qué se hará hoy y hay algún impedimento para poder llevar a cabo esos análisis, esas identificaciones y esas acciones. El segundo mecanismo fue el sistema de KPIs o KPIs, definido como una batería de indicadores. La tasa de frecuencia de accidentalidad y el índice de cumplimiento de proveedores se monitoreaba semanalmente. El índice de desviación presupuestal quincenal y el índice de percepción comunitaria mensualmente. ¿Qué quiere decir? Siempre hay que estar revisando que no se nos superen los índices y los porcentajes que tenemos previstos con cada uno de los mecanismos y los indicadores que se llevan, teniendo en cuenta de que cada uno de ellos puede generar riesgos a la hora y afectaciones al presupuesto, ya sea de menor índice o de un mayor índice frente a esos requisitos. El tercer mecanismo fue el comité de riesgo funcional, donde los directores funcionales, eso quiere decir el HSE, el jurídico, el financiero, el logístico y el de gestión social, todos ellos revisaban el mapa de calor actualizado y decidían ajustar las estrategias. Cuando un KPI superaba el umbral de alerta, el sistema activaba automáticamente una notificación al responsable, a ese director, con un plazo máximo de respuesta de 24 horas con todas las acciones con el fin de detener ese incremento. La retrospectiva del sprint o al cierre del sprint, el equipo realizó una evaluación crítica de 3 dimensiones. ¿Qué funcionó bien? La primera dimensión. El sistema de alertas tempranas vinculado al KPI permitió detectar el deterioro del índice de cumplimiento de proveedores 3 semanas antes de que se produjera un desabastecimiento crítico, activando oportunamente proveedores alternativos. Igualmente, el plan de relacionamiento comunitario redujo el número de quejas formales y de acciones de 7 a 2 en nuestro periodo de sprint. Para explicar, se debió contar con un abastecimiento de productos y de elementos para la obra, con un inventario local en la obra que nos permitiera tener un plazo para que si un proveedor no entregaba los materiales en el tiempo, hubiera un espacio de 2 o 3 semanas para que el nuevo proveedor interviniera y entregara los materiales. Y igualmente con el tema de la comunidad, entre más razonamiento y más escuchamos a la comunidad, menos índices de afectación tendremos. Segundo, ¿qué se necesitaba mejorar? La frecuencia de actualización del Risk Register no fue uniforme en todos los frentes de la obra. ¿Qué quiere decir esto? Que se identificó que algunos residentes de obra no tenían claridad sobre los umbrales de las alertas de sus KPIs asignados, lo que retrasó la activación de las respuestas correctivas. Tercero, ¿qué no se logró? La contratación del instrumento de cobertura cambiaria no se concretó durante el sprint por mejor demoras en la aprobación presupuestal interna. Este es un escenario hipotético en el cual se relaciona que, motivado de la aprobación presupuestal de un 10% para el tema del TRM,
no se llevó a cabo la activación rápida de los instrumentos de cobertura cambiaria. Sin embargo, este es un punto que queda como acción prioritaria para el siguiente ciclo, el cual se va a resolver de manera prioritaria. Las acciones de mejora para el próximo sprint son estandarizar las actualizaciones del register mediante un formato de reporte digital de gerenciamiento diario por parte de cada residente de obra y escalar la aprobación de la alta dirección en la primera semana del nuevo sprint del tema de instrumentos de cobertura cambiaria, que son los más importantes y los que hemos ido trabajando. Como una lección aprendida, y para dar cierre a esta participación, identificamos las siguientes 3 sprints. Primera, integrar al director jurídico en el comité de riesgos desde el inicio del proyecto y no solo cuando los conflictos ya se han judicializado. Es una decisión que se anticipa a riesgos que de otro modo son invisibles para los equipos técnicos. En este caso particular, es acertado que el director jurídico identifique y lleve a cabo las acciones jurídicas con el fin de razonamiento y evitar intervenciones de autoridades judiciales o administrativas e inclusive de hecho. Un segundo fue el sistema de KPI solo tiene valor si está conectado con acciones concretas y responsables definidas. Sin esa conexión, los indicadores son simplemente datos sin consecuencia en una pizarra y esos datos pues no llevan a cabo acciones de mejora o acciones de cobertura de riesgos. El tercero es un enfoque ágil. Los sprints, los daily stand-ups y las retrospectivas no es exclusivo de proyectos que tengan que ver con sistemas de software. Su lógica de mejora continua es perfectamente aplicable a la gestión de riesgos en proyectos de infraestructura y obra y en cualquier proceso que requiera adaptación permanente al entorno de la obra, que es lo que afecta el rendimiento, los accidentes, las quejas, entre otros. Como cierre, quiero destacar que en proyectos de alto riesgo como el de la constructora Soriano, la diferencia entre el éxito y el fracaso no la determina la ausencia del riesgo. Siempre va a existir y siempre existirán riesgos en obras, sino que se debe a la capacidad del equipo para detectarlos a tiempo, actuar con decisión, aprender de cada ciclo. Eso es en esencia lo que el enfoque ágil aporta a la gestión de riesgos. Muchísimas gracias.